En este mundo se nos ocultan muchas cosas del pasado, pasado el cual muchas familias no pueden escapar, y han dejado una marca imborrable en su memoria, pero siempre la verdad sale a la luz, no importa cuánto tarde en hacerlo, ni lo poderoso que seas para ocultarla. No puedo vivir más con este cargo de conciencia que me ha pesado por tantos años, además ya estoy viejo y enfermo con cáncer en fase terminal, si digo la verdad ¿qué pueden hacerme? Ya nada, les contaré un poco de mí. Soy un retirado oficial de comunicaciones del antiguo programa espacial soviético, y por lo tanto tenía acceso a los mensajes entre la Tierra y los astronautas los cuales estaban en misiones espaciales, y desde ahí no hay mucho que explicar. Presencié la miseria humana, el egoísmo y la sangre fría en su máxima expresión. Por órdenes de nuestros superiores no respondíamos mensajes de auxilio de los astronautas en problemas y destruíamos las grabaciones para que no hubiera pruebas de aquellas misiones fallidas. Pero hubo un caso el cual quizás han escuchado ustedes como una simple leyenda, el cosmonauta fantasma Savadovsky. Su caso es una pesadilla la cual supera por creces la película, libro, historia o leyenda que hayan escuchado, no solo por lo sucedido, sino por ser una historia completamente real. El astronauta Savadovsky se embarcó al vuelo de la cápsula Korabl Sputnik 1. Todo en un principio estuvo sin complicaciones, pero de pronto todo se fue al demonio. La cápsula debía precipitarse a tierra, pero el sistema de orientación falló de manera garrafal y terminó haciendo todo lo contrario, irse hacia el espacio hasta finalmente perderse. Seguro conoces la historia hasta este punto, pero he aquí los detalles más pesadillescos que se decidieron omitir. Jamás, o al menos desde ese punto, perdimos la comunicación con él, aunque entre más se alejaba, más diferida era la comunicación, la reserva de oxígeno que él tenía en la cápsula era la suficiente para sobrevivir 2 años, la comida y el agua para casi 2 años también. Pero he ahí el problema, solo le aplazamos la muerte y el sufrimiento. Desde el incidente pasaron 1 año y 6 largos meses, los suministros se le acababan rápidamente y el oxígeno solo se duraría 4 meses, la temperatura bajaba y se acercaba cada vez más a los 0 grados en la cápsula y los mensajes llegaban con una diferencia de 2 días. Los planetas Marte y Júpiter estaban fuera de la ruta de la cápsula para cuando pasó por su órbita, por lo cual la cápsula no cayó en esos planetas, sino más bien cayó en una luna del planeta Saturno, Titán. Titán es una luna muy parecida a la Tierra en el ámbito geológico y atmosférico, en Titán se forman lluvias, tiembla y hay lagos, ríos e incluso mares pero de metano. Savadovsky tuvo la suerte de no caer en uno de esos mares o lagos, pero cayó cerca de unas colinas. La ubicación exacta de Savadovsky la supimos gracias al rastreo de la señal de sus mensajes y logramos localizarlo con uno de nuestros satélites. Podíamos ir a salvarlo, pero en el fondo era imposible por 3 razones. 1, era demasiado arriesgado. O moríamos en el trayecto o moríamos en Titán. 2, no llegaríamos a tiempo. Las condiciones empeoraban y tardaríamos casi 2 años en llegar y seguramente ya estaría más que muerto. 3, el gobierno no daría los recursos solo por salvar una persona y eso muestra su insensibilidad y menosprecio a la vida humana. Savadovsky era soviético, por lo cual estaba acostumbrado a inviernos crudos, pero eso era demasiado para él. En la cápsula la temperatura era de menos 5 grados y en el exterior era de menos 150 grados, por lo tanto, no tenía cómo protegerse del frío y además las lluvias de metano no cesaban. El alimento finalmente después de 2 meses en Titán se le agotó y el agua estaba a punto de agotarse. Además, su salud mental empezó a decaer notablemente y se notaba por los mensajes que enviaba, el cual no respondíamos por órdenes de nuestros superiores, pero escuchábamos todo lo que ocurría. Pero había algo que en un principio nos parecieron alucinaciones de él, pero más tarde nos dimos cuenta que era muy real. Savadovsky reportó ver figuras humanoides por la ventanilla hacia las colinas, las cuales no dio muchos detalles de su aspecto físico, solo que su estatura era aproximadamente de 2 metros de alto y bastante delgados. Comenzó a reportar que miraban con curiosidad la cápsula y que se acercaban lentamente. Comenzamos a creerle cuando por la radio sentíamos que en las noches él sentía como hurgueteaban la nave por fuera y en los mensajes por audio se sentía como el metal sonaba en el exterior y golpeaban y subían por el techo de la nave. Rápidamente nuevamente empezamos a ver por las imágenes del satélite que teníamos disponible la ubicación de Savadovsky en Titán y veíamos figuras extrañas cerca de la cápsula y cómo estaban observándola e incluso examinándola por fuera. Finalmente, después de unas semanas, no supimos más de él.
Oímos un grito de que el rostro de uno de esos seres estaba apoyado en la ventanilla observándolo detenidamente, oímos como de pronto se rompe la ventanilla y golpean con fuerza la cápsula y finalmente se corta la comunicación. Inmediatamente fuimos a ver las imágenes del satélite para ver nuevamente la ubicación de la cápsula y nos pillamos con la enorme sorpresa de que no estaba allí, se la habían llevado. Si el mensaje no hubiera llegado 2 días tarde, sabríamos algo más de nuestro camarada Sabadovsky, pero lo que sucedió con él es un misterio. No sabemos cómo murió, o si realmente murió ese día, ni qué eran esas cosas que él decía y observamos por las imágenes que vimos por el satélite. Lamentablemente ya no lo sabremos. Después de lo ocurrido, el gobierno ordenó destruir la evidencia de aquel incidente. Grabaciones, imágenes, documentos, etc. El caso fue eliminado y nunca más se debía tocar el tema ni hablarlo. El mundo no sabría lo que ese día ocurrió, hasta este día.